Tenemos un tema muy particular, muy interesante. ¿Qué es el manguito rotatorio y cómo superar algún tipo de daño? ¿Sabía usted dónde queda el manguito rotatorio? Muchas personas que nos están viendo quizás no saben qué es el manguito rotatorio, pero el día de hoy lo vamos a abordar, así que le invitamos a quedarse. Para hablar de este tema, tenemos como invitado al doctor Hugo Ortega, quien es ortopedista y traumatólogo del Hospital Manolo Morales. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Es un placer aquí compartir este día y poder transmitir información importante acerca de este tema. Ubiquemos el manguito rotatorio. Como le decía yo a los amigos televidentes, a muchos nos sorprende. Quizás no sabemos que dónde puede estar localizado, pero no sabíamos el nombre exacto. ¿Dónde queda, doctor? ¿Y cuál es la función que tiene el manguito rotatorio? ¿Rotador o rotatorio? Sí, correcto. Básicamente el manguito de los rotadores está localizado en el hombro, ¿verdad? Está conformado por estructura anatómica, en este caso por tendones que se insertan en la cabeza del húmero. Estos tendones básicamente son 4, que son los que van a colaborar de una forma muy importante, en una gran proporción, también podemos decirlo, en los arcos de movilidad del hombro. Son 4 tendones, el cual es el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Este conjunto de tendones, ¿verdad?, que su origen es muscular, producen principalmente separación de lo que es el hombro y también ayuda a la rotación externa e interna del hombro. Hace que lo podamos mover de un lado de atrás para adelante, de adelante para atrás. Exactamente. Prácticamente es un tendón o un músculo muy importante para el movimiento de nuestros brazos. Exacto, un conjunto de tendones, ¿verdad? Porque básicamente los tendones, los músculos hacen su terminación o su inserción, ¿verdad?, en forma de tendón, de forma tendinosa, ¿verdad? Y se insertan en nuestra estructura para ayudar a los movimientos. En este caso, pues el manguito de los rotadores produce separación, como había mencionado, separación del hombro y rotación externa y rotación interna. ¿Qué tan frecuentes son las lesiones del manguito rotatorio, doctor, en nuestro país? Usted que ve un hospital de referencia nacional, el Manolo Morales, que por cierto, están construyendo la consulta externa, creo que va a buen paso, ¿verdad?, la construcción. Sí, la construcción lleva un buen paso y esto ayudará a mejorar también las condiciones en la atención de los pacientes. Ahí va a estar la especialidad de ortopedia, ¿eh? Exactamente, ahí siempre estamos atendiendo a los pacientes pues con una gran demanda en la afluencia. Precisamente por ser un hospital de referencia nacional, ¿qué tan frecuente es este problema, doctor, del manguito rotatorio, las lesiones, los daños? Sí, realmente la frecuencia es muy importante mencionarla porque anda alrededor de un 40% de la consulta, tanto consultas de emergencia como la consulta externa, ya porque tenemos una población bastante activa laboralmente y que utiliza mucho pues esta articulación. ¿Quiénes son los que se lesionan principalmente? O sea, me imagino que hablamos de deportistas. Yo me imagino personas que van al gimnasio, personas que levantan pesas. ¿Quiénes son exactamente? Sí, pues las causas podemos mencionar aquellas personas que practican deportes, también las personas que hacen movimientos repetitivos prolongados sobre la articulación, trabajadores de la construcción y muchos trabajadores también en las maquilas de zona franca, ¿verdad? Usted decía algo muy particular, fuera de cámara, y es que las personas que están en los mataderos también sufren de las lesiones en el manguito rotador. Sí. Las personas que están en los mataderos de ganado. Como te había mencionado anteriormente, sí, porque ellos realizan movimientos repetitivos por largos periodos de tiempo, que obviamente con el tiempo de realizar esta actividad empiezan a presentar sintomatología. Entonces podemos encontrar en estos casos, ¿verdad?, una de las causas de dolor en el hombro, que también es importante porque produce limitación funcional, lo que es la tendinitis del manguito de los rotadores. Viene paulatinamente, entonces, comienza leve y va ascendiendo. Sí, así son las lesiones. Sí, por lo general, como habíamos mencionado, una de las causas puede ser también traumática. Por ejemplo, los deportistas que pueden presentar
algún golpe, un trauma directo sobre el hombro, entonces puede provocar una inflamación de los tendones o tendinitis, ¿verdad?, del manguito de los rotadores. En los casos también de los pacientes o de las personas que realizan movimientos repetitivos por largos periodos de tiempo, empiezan a presentar sintomatología de dolor, que principalmente el dolor es nocturno. El paciente se despierta, ¿verdad?, por el dolor ocasionado debido a la inflamación del tendón. Oh, ya. Me imagino que también aumenta ese dolor con quizás que tenemos una noche fresca, con el frío, la temperatura baja. Muchas veces pues eso es controversial, pero podría estar relacionado. Pero en sí el dolor es exactamente por la inflamación de las estructuras tendinosas a nivel de su inserción. Ahora, ¿qué estudios realizan ustedes para precisar ese daño que puede haber en el manguito rotador? Obviamente hay una conversación entre el ortopedista y el paciente. Sí, ya sabemos que, por ejemplo, es un pitcher que juega en la liga profesional de aquí o en la liga amateur y llega con el dolor en el hombro, usted inmediatamente va a suponer que debe haber una lesión en el mango rotador. Efectivamente, eso nos crea como un antecedente. Entonces es importante lo que es hacer la historia clínica, el interrogatorio al paciente para determinar la posible causa, ¿verdad? Sí, puede ser de que el paciente, nuestra primera opción de diagnóstico, posibilidad diagnóstica, es una tendinitis, pero también hay que descartar que puede ser una ruptura también de estos tendones, y por lo cual va a provocar también limitación funcional, la cual puede ser temporal o muchas veces, si es muy crónico el problema, puede ser para siempre, permanente. ¿Hay estudios con lo que se acompaña en el estudio clínico, doctor? Exámenes para hacer el diagnóstico más preciso. El examen físico, pues realmente es hacer una adecuada observación del lugar a nivel del hombro, y posteriormente hacer algunas pruebas. Por ejemplo, se le pide o se solicita al paciente realizar los movimientos que habitualmente realizaba anteriormente en su actividad, ¿verdad? Y vamos a observar, por ejemplo, a realizar separación de lo que es el hombro, si el paciente empieza a presentar dolor o si se observa o se observa algún tipo de inestabilidad. También se solicita, como habíamos hablado, manguitos rotadores, realizar que el paciente haga de manera activa rotación externa y rotación interna. Y si en alguno de estos movimientos el paciente presenta dolor y no lo hace los arcos de movilidad en parámetros normales, entonces ya nosotros nos damos una idea y pasamos a otra fase para el diagnóstico. Que en estos casos, pues básicamente realizaríamos una radiografía antero-posterior del hombro, y de esta manera podemos observar si existe algún tipo de pinzamiento, ¿verdad?, entre las estructuras óseas. Físicamente o visiblemente, doctor, cuando ustedes hacen el examen físico, ¿se ve alguna inflamación, se ve alguna deformación de los músculos, precisamente por la lesión en el manguito rotador? ¿Se encuentra eso? ¿Usted como ortopedista puede encontrar? Sí, lo logramos observar, y tenemos que hacer observar ambos hombros para determinar si hay alguna dismetría, o también en busca de lesiones que se puedan observar a simple vista. ¿Ya? Es importante también destacar, doctor, en cuanto al sexo femenino y el masculino, ¿quiénes están sufriendo más de las lesiones del manguito rotador o rotatorio? Principalmente está relacionado más al sexo masculino, que es por decirlo, el área más activa, sí. ¿Ya? Sobre todo en la construcción, pues podemos observar este tipo de patología más en hombres, obviamente, ¿verdad? Pero como tal, sí, el sexo masculino tiene mayor frecuencia. Aparte del dolor, doctor, ¿qué otros síntomas manifiestan las personas que tienen lesiones en el mango rotador? Como creo que había mencionado anteriormente, pues la limitación funcional, que no puede realizar los movimientos, pues, y por ende el paciente evita realizarlos por el dolor, pues lo cual muchas veces se recomienda, ya cuando ya tenemos el diagnóstico a través del examen físico, estudios radiológicos, nosotros indicamos el tratamiento descartando otro tipo de patologías. En niños no es muy común, en jóvenes, adolescentes. No, es más que todo, es más frecuente en jóvenes
adulto y algunas personas ya Porque sí, porque algún mayores. joven puede hacer algún mal movimiento. Es correcto, por un tironeo brusco de la articulación o del hombro puede provocar una ruptura parcial. Una lucha, por ejemplo, una pelea entre, o jugando. A veces está jugando, uno se lesiona, pues. No Exactamente. necesariamente está peleando, sino jugando. Exacto, Y viene la lesión. por un estiramiento brusco que sobrepasa la capacidad del tendón para soportar ese estiramiento, entonces puede provocar una ruptura parcial o la puede provocar una ruptura total. Cuando es parcial, doctor, ¿qué es lo que hacen ustedes para precisamente sanar o aliviar estos tendones, como es el manguito rotador? Bien, principalmente los casos de tendinitis están relacionados con una tendinitis del supraespinoso, que es el tendón que realiza separación del hombro, ¿verdad? Entonces, en estos casos, si nosotros detectamos que es una ruptura parcial, pues el manejo va a ser con analgésicos y antiinflamatorios, ¿verdad? Analgésicos para aliviar el dolor y que el paciente, pues, ya deje de estar sufriendo del dolor. Y lo segundo es utilizar otros medios, como son los medios físicos, como la crioterapia. Crioterapia. En caso, ¿verdad?, de que el paciente no mejore, entonces también podemos utilizar las infiltraciones con corticoides. Además de eso, nosotros tenemos que complementarlo también con la fisioterapia, que va a ser muy importante, pues, para la rehabilitación y la reincorporación del paciente a su vida cotidiana. Ya. Y se recomienda, como habíamos mencionado, que si el dolor es nocturno, muchas veces el paciente duerme sobre ese hombro, entonces se recomienda que dormir sea al otro lado. Ya. Sí. Y en el caso más grave, doctor, ¿qué se hace? Cuando ya hay una ruptura del rotador, del manguito rotador. Si existe una ruptura completa, ¿verdad?, de uno de los tendones que están relacionados con el manguito de los rotadores, lo que se debe realizar es una reparación quirúrgica, ya sea convencional o muchas veces se hace a través de vía artroscópica, pero solo en casos que ya observemos inestabilidad del hombro y pues estemos con un diagnóstico certero. Vía artroscópica. Eso lo va a explicar el método que ustedes utilizan cuando ya hay una lesión grave o una ruptura. Doctor, en el tratamiento, que nos quedamos en esa parte antes de irnos a la pausa, cuando hay lesiones graves, que usted me dijo que hay dos métodos. Correcto. Explíquenos más sobre eso. Bueno, básicamente dos métodos, que es una cirugía abierta o convencional, en la cual existe mayor invasión de los tejidos, con el objetivo de hacer una reparación de la ruptura, que esta consiste en unir los cabos del tendón que está roto. ¿Hacen algún? Sí, la cirugía es a través, ¿verdad?, de lo que son los músculos en el hombro, y cuando es convencional... Es una parte dura, sí, doctor. Sí, pero es accesible. Ahora, la diferencia con lo que es la vía artroscópica es porque una cirugía mínimamente invasiva, que es a través de pequeños orificios en el hombro y a través de una cámara en la cual se pueden observar las estructuras desde adentro y realizar la reparación. Muy laparoscópica. Más o menos similar, sí, parecido. Entonces, esa es la verdad. ¿Se usa en Nicaragua, se ocupa las dos? Sí, los dos métodos son utilizados aquí en el país. No tiene que ver con que haya más lesión y que necesita ser una cirugía abierta. Muchas veces, si es fallido la cirugía artroscópica, pues la otra opción en el mismo momento es realizar la cirugía, exactamente, la cirugía convencional. Y para hacer la vía artroscópica, pues se necesita también entrenamiento especial para realizar la vía artroscópica. Ok. Vamos a ser más especialistas. Exacto. Ahora, doctor, usted me decía que el deporte, el practicar algún deporte, inclusive hacer un mal movimiento, son parte de las causas de las lesiones en el manguito rotatorio. La vejez también, doctor. Si una persona que ya está adulta, que ya viene a la edad mayor, también sufre de este tipo de problemas porque con el tiempo, pues los tendones van perdiendo su capacidad elástica. Además de eso, por una deficiencia de fibra elástica y de colágeno. Por lo tanto, tiene mayor riesgo de con movimientos con menos capacidad de estiramiento, pueda presentar pequeñas rupturas. Tengo la pregunta de un televidente, doctor. Y es que
como usted está viendo el tema, dice, Sí, se hizo una lesión y en la parte inferior del hombro, abajo, por la axila, se le hizo una pelota buscando el codo, es por aquí. Tiene algo, dice que se siente inflamado y siente como algo duro, tiene mucho dolor, y cuando se soba le duele, no se le quita, y obviamente no puede dormir. Tiene que ver este padecimiento de nuestro amigo televidente con alguna lesión en el manguito rotador. no, no está relacionado con lo que son los problemas del manguito de los rotadores, porque el manguito de los rotadores está ubicado exactamente en Arriba. esta parte de acá de arriba. En este caso, pues yo al televidente le recomendaría mejor, bueno, que no esté haciendo esa terapia que le llamamos aquí sobar, sí, no. porque puede ser alguna ruptura de alguna estructura muscular y no está relacionado con un problema del manguito de los rotadores. Sí, Ahora, doctor, hablemos también de cómo podemos... Hay personas que no necesitan cirugía, ¿eh? correcto. Cuando tiene alguna lesión en el manguito Parcial. rotador. Sí. ¿Qué puede hacer esta persona que está sintiendo ese dolor y esa incapacidad muchas veces de mover sus manos, mover sus hombros? Bueno, primero no automedicarse, debe de acudir a su unidad hospitalaria para su adecuado diagnóstico. Si el diagnóstico es una tendinitis del manguito de los rotadores, debe de tratarse con antiinflamatorios, como lo habíamos mencionado anteriormente, y realizar sesiones de fisioterapia. Muchas veces también se recomienda a un inicio un reposo relativo sin evitar hacer los movimientos, porque cuando el paciente, claro, por el dolor que genera la tendinitis, evitan realizar los movimientos, y esto más bien es perjudicial porque muchas veces se complica con algo que nosotros denominamos síndrome del hombro congelado, que los tendones se vuelven rígidos, la cápsula también articular se vuelve rígida, y esto produce ya una pérdida, una incapacidad total para realizar los movimientos. Dicen también que la mala postura, doctor, también puede ser una causa de las lesiones en el manguito rotador. Cuando hablamos de mala postura, ¿a qué nos referimos? ¿Mal dormir? ¿Mal sentarse? Bueno, básicamente no está tan relacionado a la mala postura. Como habíamos mencionado anteriormente, por traumatismo, por movimientos bruscos, y además de eso por movimientos prolongados. Esas son por lo general las etiologías de este problema. Ahora, la persona que tuvo una lesión en el manguito rotador, doctor, se le hizo el diagnóstico, se le hizo el abordaje clínico, la radiografía, se decidió hacerle la operación quirúrgica, ya sea de manera incisiva o no incisiva. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener luego de que hubo esta lesión? Obviamente, por ejemplo, pongámonos en un caso de que es un albañil, tiene que volver a trabajar, si no, no come. La pobre persona que se lesionó. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener? Bueno, una vez que ya se hizo la intervención quirúrgica, los cuidados pues inmediatos es a nivel de lo que es la herida quirúrgica, ¿ya? Y esperar un tiempo oportuno para que el paciente inicie la rehabilitación nuevamente de la articulación del hombro, que más o menos estaríamos hablando de un periodo entre 4 semanas a 8 semanas. ¿Vuelve la misma elasticidad una vez la operación, doctor? Sí, el paciente se recupera completamente. Puede hacer sus movimientos. Puede hacer normal todos sus movimientos, pero siempre pues con su rehabilitación. El paciente tiene que cumplir periodos de rehabilitación hasta que logre realizar los arcos de movilidad de manera adecuada. En cuanto al ejercicio, tiene que evitar ejercicio en ese tiempo. Es completamente descansar. Sí, contraindicado realizar algún movimiento. Pueden haber pacientes que lo hacen, y esto va a provocar una evolución tórpida de la cirugía. Cuando hablamos de la cirugía, doctor, ¿cuál es el tiempo más o menos de la realización de esta, tanto de manera más incisiva como menos incisiva? Bueno, el tiempo quirúrgico pues va a depender de la habilidad del cirujano, de la experiencia, y anda por más o menos alrededor de 1 hora y media. 1 hora y media. ¿Cuáles son los criterios que ustedes toman, aparte del estudio? Porque obviamente si, por ejemplo, es un paciente que tiene alguna enfermedad crónica,
se puede hacer la operación sin ningún riesgo. Bueno, es importante también... Puede ser diabético, por ejemplo. Exacto, O entonces hipertenso. todas esas patologías se toman en cuenta a la hora de valorar el riesgo y el beneficio que vamos a tener con la cirugía. Por ejemplo, también hay que tomar en cuenta los pacientes que tienen una vida laboral activa, que son importantes para la sociedad. Por ejemplo, también los deportistas jóvenes que están en constante entrenamiento, entonces sí va a ser necesaria la cirugía. Hablemos de la fisioterapia, ¿eh? La fisioterapia es como una terapia para ir trabajando estas lesiones en el manguito rotador. Usted es un ortopedista. Usted refiere al paciente a rehabilitación de fisioterapia. Exactamente. Entonces el fisioterapeuta va a indicar cuántas sesiones amerita el paciente, obviamente, ya sea que fue intervenido quirúrgicamente o no, porque en ambas tenemos que utilizar ambas se utiliza la fisioterapia. Ya, en la fisioterapia puede consistir en realizar movimientos pasivos que los va a realizar el fisioterapeuta, o muchas veces pues también indicado por el fisiatra. También la utilización de medios locales que lo utilizan, compresas a nivel del hombro, y también pueden utilizar ultrasonidos. ¿Cuánto es el tiempo de la fisioterapia, la aplicación de la fisioterapia en daños por el manguito rotador o lesiones? Aproximadamente 2 meses, dependiendo si el paciente es disciplinado y no realiza movimientos que se le ha contraindicado en el momento, entonces sí va a necesitar un poco menos de fisioterapia. Sabiendo que la rehabilitación es casi de 2 meses, doctor, y vivimos en un mundo donde se trabaja para comer, pues, así la situación de nuestra Nicaragua, ¿cómo podemos prevenir precisamente estas lesiones para no vernos incurrir en ese tiempo de 2 meses? Imagínense, 2 meses sin trabajar, 2 meses sin recibir recursos, en el caso de ser un albañil, de ser un pitcher, a menos que tenga su seguro, pues, y el seguro ya le cubre Pues muchas veces hablar de prevención en este tipo de problemas pues es bastante difícil, porque estamos en un medio en el cual la articulación del hombro está en constante uso, y los traumatismos también. Entonces, en estos casos, pues no es difícil de hablar de que podemos evitarlo, pues es muy difícil. Siempre vamos a tener este problema con bastante frecuencia. Hablemos del dolor, ya para ir concluyendo, doctor, y que las personas puedan visualizar el tipo de dolor que hay para que pueda saber que está ante un daño un daño en el manguito rotador. Correcto. El tipo de dolor. Bien, el dolor es bastante incapacitante, si lo podemos describir de esta manera, es de tipo punzante. Se debe utilizar, como había mencionado anteriormente, analgésicos vía oral y antiinflamatorios en una etapa aguda. Si observamos que el paciente con una dosis, con una durabilidad de unos 7 días más la fisioterapia, entonces no resuelve, tenemos que descartar obviamente también lesiones que sea, por ejemplo, una ruptura total. De lo contrario, si es parcial, podemos utilizar las infiltraciones con corticoides, y eso ayuda de manera efectiva a mejorar lo que es el dolor y la inflamación de los tendones, del manguito de los rotadores. Muchas personas que nos están viendo ahorita, si pudieron haber interesado en el tema, sienten que dolor, o tienen ese oficio que utiliza mucho el movimiento del hombro, sienten ese dolor. ¿Cómo llegar hasta donde usted, doctor? Ahorita que lo están viendo, tienen que dirigirse a primeras unidades de salud, luego ser remitido a la especialidad de ortopedia o traumatología. Explíqueme ese canal. Sí, es el canal para poder tener la consulta con ortopedia y traumatología. Por lo general debe ser desde la unidad de salud primaria y posteriormente ser referido a lo que es el hospital. Pero muchas veces este problema también nosotros lo hemos valorado en la consulta externa. En la consulta externa. En la consulta externa, sí. ¿Ya están capacitados los médicos? Sí. ¿O hay ortopedistas que tienen la consulta externa, o los médicos generales están capacitados
sobre este tema? No, nosotros atendemos en la emergencia también porque, como habíamos dicho, también está relacionado a traumas. Sí, las emergencias por accidentes de tránsito, las lesiones. Es correcto, entonces estamos nosotros capacitados para atender en la que es la sala de emergencia y también a recibir pacientes que vienen a la consulta externa.